doctor Iván Salgado Tránsito, quien nos va a presentar el tema Aplicaciones de la energía solar térmica, un paseo por los proyectos de investigación de la termosolar del CIO, que es el Centro de Investigaciones en Óptica. Como reseña curricular del doctor, pues él es investigador especialista en energía solar, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, es ingeniero mecánico de formación y cuenta con estudios de doctorado en Ingeniería de la Energía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha realizado un postdoctorado en el Solar Energy Laboratory de la Universidad de Minnesota, Estados Unidos, y también ha participado en el TAX 49, Integración del Calor Solar en los Procesos Industriales de la Agencia Internacional de Energía. También es miembro de la Iniciativa de Calor en México y del Comité Directivo de la Asociación Nacional de Energía Solar. Cuenta con 2 estancias de investigación, uno en la Plataforma Solar de Almería y otra en la Facultad de Matemáticas de la Universidad del País Vasco, y también ha sido profesor investigador de la Universidad de Sonora en el campo de pruebas de heliostatos en Hermosillo. Y actualmente es investigador con ACIT en el Centro de Investigaciones en Óptica, y sus principales logros son la concepción y fundación del Grupo de Investigación en Ingeniería Solar, el GSOL, y del Laboratorio de Innovación y Caracterización del Sistema de Termosolares y Fotovoltaicos del CIO. Y bueno, sin más preámbulo, pues cedo la palabra al doctor Iván para iniciar con su presentación. Adelante, doctor. Muchas gracias por la presentación. Buenos días a todos. Es para mí un gusto estar esta mañana con ustedes y decir que es un orgullo porque mi papá es de Oaxaca, ¿no? Entonces, de ahí de la Mixteca, cerca de Oaxaca. Entonces, para mí es un gran honor estar aquí con ustedes con la Universidad del Istmo. Bueno, el título de la plática es Aplicaciones de la energía solar térmica, un paseo por algunos proyectos de investigación del Laboratorio de Energía Solar Térmica o Termosolar de aquí del CIO. Pues, ¿cuál va a ser la estructura de la presentación? Está dividida en 3 secciones. Una introducción, platicaremos de un panorama general del sistema energético mundial y analizaremos la relevancia de la energía solar en general. Veremos algunas de sus ventajas y también platicaremos de sus desventajas. Enfocaremos la relevancia de la energía solar térmica dentro de la energía solar. Posteriormente, pues, en la segunda sección platicaré de la energía solar térmica, algunas de sus principales aplicaciones, cómo funciona, para finalizar presentando algunos de los proyectos que hemos realizado acá en la unidad de Aguascalientes del Centro de Investigaciones en Óptica. Quiero presentarles una diapositiva de los sectores que estamos consumiendo y en el lado izquierdo las fuentes de energía de las cuales estamos obteniendo esa energía. La intensidad, el tamaño de las líneas que los conectan, pues es la cantidad de energía que se está intercambiando entre la fuente y el consumo, ¿no? Como pueden ver en el lado izquierdo, pues, ¿cuáles son esas principales fuentes, ¿no? El 82% de toda la energía que se consume a nivel mundial procede de los combustibles fósiles, ¿no? ¿Cuáles son? Pues, petróleo, gas natural, carbón. Y en cuanto a las energías renovables, en la actualidad corresponden de toda la demanda total, pues el 11%. Que es relativamente bajo todavía el porcentaje de las energías limpias, porque el sector donde principalmente está siendo una alternativa es en el sector de generación de electricidad. En el esquema, el 56% de la energía limpia que se consume va al sector eléctrico, ¿no? El transporte a nivel mundial, el 92% proviene de los derivados
de combustibles derivados del petróleo, gasolina, diésel, turbocina. Y viéndolo desde el lado de la fuente, el 70% de todo el petróleo pues va para la producción de combustibles. El otro porcentaje importante, el 24%, va para el sector industrial. Pues sabemos que la petroquímica también es un sector importante. Y cuál es también lo interesante de este diagrama, es que podemos observar cuáles son los sectores que consumen más energía, ¿no? Entonces, el sector transporte y el industrial, el transporte consume el 37% de toda la energía a nivel mundial, la industria el 35%, y el sector residencial y comercial son el 16 y 12% respectivamente. Entonces, ¿por qué es importante también recalcar estas distribuciones? Porque a veces cuando estamos hablando de transición energética o energías limpias, todo este tipo de temas, solemos enfocarnos únicamente en el sector eléctrico y principalmente en aplicaciones comercial o quizás en electricidad para la industria, pero no son, ya analizando desde el punto de vista más amplio, está en otros sectores. Esta siguiente diapositiva, lo que les presento es un diagrama que esquematiza las emisiones de CO2 en los últimos años y cuál sería la evolución de esas emisiones si continuamos con el sistema energético actual sin ningún cambio significativo. Pues entonces en los próximos 40 años continuaríamos incrementando las emisiones de CO2 y eso se traduciría en un incremento superior a los 2 grados centígrados en la temperatura promedio de la Tierra, lo cual sería un problema serio. Para evitar ese escenario trágico, hay diferentes iniciativas para tratar de reducir las emisiones de CO2. Entonces, si quisiéramos no superar esa barrera de los 2 grados centígrados, entonces para el 2060 deberíamos de reducir las emisiones de CO2 de 35 gigatoneladas de CO2 que tiene en la actualidad a reducirla en una fracción de eso hasta 15 gigatoneladas, ¿no? En un escenario todavía más ambicioso, el escenario de cero emisiones netas, sería el que está en la curva más hacia abajo, que es el escenario más optimista. Sin embargo, ese escenario de cero emisiones implica cambios trascendentales en el sistema energético, ¿no? Bueno, entonces ahora voy a platicarles un poquito más, explicar los principios de funcionamiento de la energía solar térmica para dos aplicaciones estratégicas: la de generación de electricidad, que la hemos empezado a platicar un poquito, y la otra es para la industria, ¿no? Entonces, dentro de la energía solar existen 3 rutas de conversión. Está la conversión fotoeléctrica, es la más popular a través del efecto fotovoltaico con las celdas solares, pero existen otras 2 rutas también importantes, que es la conversión fotoquímica. Aquí quizás la aplicación más popular o la que las personas identifican con mayor facilidad pues es la fotosíntesis, la transformación de energía solar en energía química. Y está la conversión termosolar, y aquí se puede dividir en 3 categorías. En mi esquema nada más puse 2 por cuestiones de espacio. Está la conversión a alta, mediana y baja temperatura. Y entonces dentro de la conversión termosolar pues existen diferentes aplicaciones, como la que estaba platicando hace unos momentos, la de generación de electricidad,
También está la producción de combustibles a través de energía solar concentrada, sistemas de aire acondicionado que funcionan con energía solar térmica, procesos de destilación y desalización de agua, el calor solar para procesos de la industria y el secado solar, y también pues el que muchas personas conocen, que es el calentamiento de agua para uso doméstico, ¿no? El agua caliente para bañarnos, ¿no? Quizás es una de las tecnologías más conocidas de la energía termosolar, pero lo que les quería presentar es que hay diferentes aplicaciones y cada una dependiendo del rango de temperatura en que opera. Entonces, yo de las que les quiero platicar son de dos aplicaciones, de la generación de electricidad. Traigo un diagrama que busca ejemplificar cómo es que funciona. Entonces, tenemos al sol, el recurso solar. Los rayos del sol inciden sobre unos espejos o lentes, en este caso son espejos, a los cuales se les denomina helióstatos, los cuales su función es reflejar los rayos del sol a una zona focal, un efecto similar al de una lupa. Los rayos del sol se concentran en lo alto de una torre, donde se encuentra un dispositivo que se le llama receptor. La función del receptor es transformar la energía viene de los rayos del sol en energía térmica a través de un fluido que está circulando por el receptor. Entonces, hay un intercambio de calor por radiación, se calienta ese fluido, el fluido caliente pasa al sistema de almacenamiento de energía y de ahí pasa hacia un intercambiador de calor para intercambiar la energía térmica en un ciclo termodinámico de generación de electricidad convencional. El que está aquí ejemplificado en esta diapositiva es el esquema del ciclo combinado, la generación de electricidad mediante un ciclo, el acople del ciclo Brayton con un ciclo Rankine, ¿no? de generación de gas con generación con vapor sobrecalentado, ¿no? Entonces, la energía térmica se transfiere al vapor, el vapor a alta presión y alta temperatura, transfiere su energía la transforma en energía cinética hacia los álabes de una turbina y esa energía mecánica después se transforma en energía eléctrica para finalmente inyectarla a la red. ¿Cuáles son las temperaturas de operación de este tipo de plantas? Pues entre más alta sea la temperatura, la eficiencia se incrementa y la temperatura mínima es por lo menos debe de ser de 450 grados centígrados. Algunos ejemplos de otras aplicaciones de generación de electricidad con sistemas de concentración solar. En la diapositiva anterior les platicaba del sistema que se le llama torre central, pero no es el único, también están las plantas con sistemas de canal parabólico, cuya diferencia es que la concentración solar no se da en un punto focal, sino en una línea. ¿Cuál es la diferencia? Pues las temperaturas de operación que se pueden alcanzar con foco lineal son menores las de foco puntual. Quiere decir que las de foco lineal son un poquito menos eficientes, sin embargo, son más fáciles de construir, de operar, que las de foco puntual como la de torre central o la de disco parabólico. Algunos de plantas que ya están instaladas, podemos ver en esta diapositiva los ejemplos icónicos de plantas. La que está del lado izquierdo es una planta de torre central y la que está del lado derecho es una planta termosolar con concentradores de canal parabólico, la cual está ubicada en el estado de Arizona, y la de Ivapa está entre la frontera de California con
con el estado de Nevada. Entonces, un ejemplo de la magnitud de estas plantas, ¿no? Entonces, esta planta que está en Ibampa, cerca de entre la frontera de California y Nevada, es una planta de 392 megawatts de potencia pico y está integrada por 173.500 helióstatos con una extensión de 1.400 hectáreas. Como pueden ustedes imaginar, que son unas plantas enormes. Y está la planta de Solana, está en Arizona, tiene su potencia pico, es un poco menor, 250 megawatts. La extensión que ocupa son 776 hectáreas y la energía que produce como 20.000 hogares, ¿no? Esto nos da una idea de también una de las desventajas de las plantas de termosolares es que son enormes y eso lo que quiere decir es que la inversión inicial es alta. Nada más para darnos una idea de cuál es la eficiencia de conversión de una planta termosolar. Aquí está ejemplificado la eficiencia. En color azul está la eficiencia térmica de un campo solar. En el eje X vemos la hora del día. Cuando empieza a las primeras horas, pues empieza a salir el sol, la radiación solar es menor, ahí las eficiencias son menores, pero ya conforme se acerca al mediodía, pues alcanza su potencia pico. Entonces, la potencia pico del campo solar está en la curva en color azul, y más o menos ustedes pueden observar que la eficiencia de conversión de energía solar en energía térmica del campo solar ronda el 60%. Después del campo solar, pues pasa al sistema de almacenamiento y del sistema de almacenamiento pasa al bloque de generación de potencia, donde ahí pues transforma la energía térmica en energía eléctrica. Ahí nuevamente hay una eficiencia de conversión y esa eficiencia de conversión es la que está ya en color verde. Entonces ahí podemos ver que ya la eficiencia global de energía solar en energía eléctrica por un sistema termosolar ronda el 23% de las que son más eficientes, comparada con las de sistemas fotovoltaicos que de manera comercial andan entre el 15 al 18%, ya de manera neta. Últimamente están surgiendo nuevos paneles más eficientes. Sin embargo, pues ya al nivel de planta esa eficiencia global es menor, ¿no? Entonces ya la eficiencia global de la planta es de alrededor de 20% para una planta termosolar, pero con la gran ventaja que mencionábamos de que la energía puede ser despachable debido a que ya incorpora un sistema de almacenamiento térmico por definición. Ahora bien, ¿cuál es el problema de la energía termosolar? Pues como algunos de ustedes quizás se pueda imaginar, pues tiene que ver con una cuestión de costos. Entonces, aquí en esta diapositiva están tres gráficas. La primera es el costo de la instalación de una planta, es decir, la inversión inicial que se tiene que realizar en dólares por cada kilowatt de potencia pico, ¿no? Se compara, el color amarillo está solar fotovoltaica y el color anaranjado termosolar. Como pueden observar, pues es significativo el valor mayor de termosolar respecto a fotovoltaica. Fotovoltaica ha ido reduciendo esos costos de capacidad instalada a ubicarse cerca de un dólar por watt o $1,000 por kilowatt, como está aquí en esta gráfica. Comparado con un termosolar que pues anda alrededor de $6 por watt, ¿no? Entonces, a la hora de la inversión inicial, una planta termosolar es mucho mayor lo que hay que invertir
embargo, como ustedes pueden observar en la gráfica que está en la parte del medio, aquí lo que se ejemplifica es el factor de planta. Es decir, de 24 horas, ¿qué porcentaje de esas 24 horas la planta está produciendo energía y la está inyectando a la red? Pues una planta fotovoltaica, su factor de planta es alrededor por abajo del 20%, es decir, que el 20% del tiempo se inyecta energía, comparada con una planta termosolar, donde ese factor de planta pues, es superior al 40%. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que una planta termosolar me cuesta mucho más, es mucho más costosa a la hora que la instalo, pero ya que está en operación, me funciona el doble de tiempo que una planta fotovoltaica. Eso quiere decir que estoy produciendo el doble de energía, lo cual ya entonces si lo analizamos de manera global con el costo nivelado de energía, pues entonces ahí la diferencia entre fotovoltaica y termosolar se reduce de 6 veces en costo de instalación a una relación de 1 a 2 para ya en el costo nivelado, ¿no? Considerando el costo de los intereses, el mantenimiento, la operación y toda la energía que voy a producir durante la vida útil de la planta. Entonces, con esas consideraciones se hace el cálculo de costo nivelado, y cuál es una manera más justa de compararlas, y entonces ahí la diferencia es de 1 a 2 entre fotovoltaico y termosolar. No obstante, aquí algo que no se está considerando en fotovoltaico es que no se está considerando el costo del sistema de almacenamiento, el costo del sistema fotovoltaico más el banco de baterías. Entonces quizás termosolar sería una mejor opción, ¿no? Y entonces es algo que a veces no se considera. El almacenamiento de energía cuesta. Y yo creo que esa es una de las razones por las cuales ocurrió el debate de la reforma energética que vimos en los meses pasados, ¿no? Por ese hecho de descartar el valor que tiene el almacenamiento de la energía. Bueno, y ahora otro tema, otra aplicación de la energía solar térmica, que también es muy relevante, adicional a la de generación de electricidad, otra que también es estratégica, generación de calor para la industria. A veces, cuando estamos hablando de energía, tendemos a platicar únicamente de la energía eléctrica, pero descartamos el otro factor, que es el consumo de energía para la producción de calor. Y en el caso particular de la industria, el 67% de su consumo es para calor, no para electricidad. A veces puede ser que utilicen electricidad para generar calor, pero la mejor ruta es simplemente utilizar el calor de manera directa a través de la captación de energía solar. Entonces, aquí ustedes pueden observar que en esta gráfica es el consumo global para México, y vemos que en el caso particular de México, el 31% de la energía que consumimos la consume el sector industrial. Pero lo que les decía, de ese 31, el 67% es para calor y el 33% para electricidad. Quiere decir que 2/3 partes de la energía que consume la industria es para calor. Y de ese 67%, el 51% es para temperaturas de baja y mediana temperatura, entre 150 y 400 grados es mediana temperatura, por debajo de 150 es baja temperatura. Entonces, ¿qué tipo de procesos? O sea, pensemos, por ejemplo, en la pasteurización de leche, que se lleva a 90 grados,
esterilización, la limpieza, el secado, el lavado, todos esos procesos de la industria que no requieren de agua, de un fluido que está demasiado caliente, pues sí, con un sistema solar ese rango de temperatura es totalmente posible, y con un sistema de concentración solar sí es factible técnicamente alcanzar temperaturas de hasta 400 grados centígrados. Es decir, que también la energía solar puede ser termosolar puede ser un actor relevante en el sector industrial. Y a eso se le llama calor solar para procesos industriales. Y simplemente decir que dependiendo de la temperatura de operación del proceso, pues hay un tipo de tecnología que se recomienda. Cuando son temperaturas superiores a los 100 grados centígrados, pues, se recomienda utilizar concentradores de canal parabólico, pero para aplicaciones que sean menores a los 100 grados centígrados, pues a lo mejor podemos utilizar la tecnología convencional o tradicional que ya utilizamos para calentar el agua en nuestros hogares. Podemos adaptar estos sistemas para proveer esa energía térmica para un proceso en la industria. Bueno, y entonces veo que ya llevo algo de tiempo. Voy a tratar de acotarme a 1 hora para mi presentación, para dar oportunidad también a que haya una sesión de preguntas. Entonces me restan más o menos 12 minutos para platicarles de la última sección de la plática, que es ya en particular qué tipo de proyectos estamos realizando en el Laboratorio de Energía Solar Térmica del Centro de Investigaciones en Óptica. Antes que nada, pues platicarles al grupo al que pertenezco, que es el Grupo de Investigación e Ingeniería de Energía Solar. Estamos ubicados en la unidad Aguascalientes, el Centro de Investigaciones en Óptica. El CIO tiene 2 sedes, la principal que está en la ciudad de León, Guanajuato, y tiene una subsede en Aguascalientes, donde tiene 2 instalaciones, que es la unidad Aguascalientes y el Centro de Innovación para la Industria Automotriz, que se le llama CITA. Ambos centros somos del CIO y estamos aquí en Aguascalientes. Y pues pertenezco a este grupo. Está integrado por 6 investigadores y tenemos estas 6 líneas de investigación: sistemas fotovoltaicos, química solar, evaluación y simulación del recurso solar, eficiencia energética, inteligencia artificial para sistemas de energía, y la línea que yo trabajo, que es la de la energía solar térmica. Contamos con el Laboratorio de Innovación y Caracterización de Sistemas Termosolares y Fotovoltaicos, donde tenemos pues, estos 6 laboratorios de estas 6 líneas de investigación, una plataforma solar y una área de prototipado para la manufactura de diferentes dispositivos a manera de prototipo. ¿Cuál es mi línea de investigación? Pues la energía solar térmica, y en particular estamos abordando 3 temáticas: las de sistemas de concentración solar para generación de electricidad, la pirólisis de biomasa, es decir, luego en la agroindustria existen algunos residuos que no son utilizados, y entonces nosotros podemos utilizar estos residuos para darles un tratamiento térmico, para calentarlos a alta temperatura. Lo que se produce son productos como gas de síntesis, que puede ser utilizado como combustible, o también el biocarbón, que puede ser utilizado para aplicaciones de remediación ambiental. Y la simulación dinámica y de fluidos de sistemas de energía. Entonces, esas son las temáticas que abordamos en el laboratorio de termosolar. Y
alguna tipo de infraestructura, pues es lo que está aquí en la diapositiva, tanto equipos para caracterización como equipo de cómputo y software para la simulación y modelación de sistemas de energía. Como caso, como un ejemplo, conectores de canal parabólico para determinar sus curvas de eficiencia térmica y sus parámetros característicos para ser inyectados en simulaciones de sistemas de energía. Entonces tenemos esta planta para pruebas de canales parabólicos siguiendo el estándar ISO 9806 de la algunos proyectos de investigación, pues quisiera platicarles de este híbrido entre la aplicación térmica y la aplicación fotovoltaica, que son los sistemas fotovoltaicos de concentración. Aquí estamos trabajando en dos aspectos. Uno es el diseño óptico, utilizando lentes de Fresnel, las cuales concentran los rayos del sol sobre un elemento óptico que se le llama pavimento óptico secundario. Es una segunda lente para después homogeneizar la distribución de energía solar concentrada sobre una celda solar de alta eficiencia. Nosotros no fabricamos o desarrollamos esa celda solar, simplemente la adquirimos, y lo que sí fabricamos o diseñamos pues es el arreglo óptico. Debido a que estos sistemas se encuentran sometidos a flujos de alta radiación, pues se necesita contar con sistemas de disipación de calor para evacuar el calor de esa celda, de la celda solar, y evitar su sobrecalentamiento. Entonces, en particular, en el sistema de disipación de calor, hemos trabajado en la simulación y CFD de este tipo de dispositivos. Aquí como ejemplo traigo la siguiente diapositiva de un proyecto que realizamos con un estudiante de maestría, donde el objetivo era estudiar la transferencia de calor en un nuevo disipador de calor de aletas radiadas. Entonces, para ello, lo primero que realizamos fue una campaña experimental para obtener para medir el flujo de radiación que se genera con una lente de Fresnel, para así cuantificar la energía de entrada que está incidiendo sobre nuestra celda solar, para posteriormente dimensionar el sistema de enfriamiento. Entonces, ya conociendo y habiendo caracterizado el flujo de radiación que se genera con la lente de Fresnel que estamos utilizando para nuestro prototipo, pues entonces ahora es dimensionar, diseñar y modelar el disipador de calor. Para ello, pues utilizamos el software comercial ANSYS, y aquí ustedes lo que observan pues, es la discretización del problema, debido a que se puede abordar como un problema simétrico. Para simplificar el análisis, simplemente consideramos que la disipación de calor es simétrica, y en la gráfica que está en la parte intermedia está el resultado de un análisis de sensibilidad de malla, es decir, determinar el número de nodos en el que debemos discretizar nuestro modelo, para asegurarnos que la solución de la simulación ya no dependa de la cantidad de nodos que estamos utilizando. Entonces, de acuerdo a este problema, pues arriba de 3 millones de elementos ya no había un error o una diferencia en el resultado de la simulación. En la parte de abajo está la vista frontal de la malla computacional que se generó. Algunos de los resultados
pues en estas gráficas presentamos el comportamiento de la temperatura que tiene la celda solar con este disipador, bajo diferentes flujos de irradiancia solar, con un ángulo de inclinación respecto a la horizontal de 90 grados, con una velocidad del viento de 1 y 4 metros sobre segundo. Entonces, conforme se incrementa la velocidad del viento, pues la temperatura de la celda va a reducirse. Y conforme la irradiancia solar aumente, pues también esa temperatura va a incrementarse. ¿Qué tan bueno es nuestro disipador comparado con lo que está reportado en la literatura? Pues aquí traemos esta figura donde nos comparamos con el disipador publicado por este autor en el año 2021, en el año pasado, donde se puede observar que el rendimiento o el desempeño térmico de nuestro disipador es mejor al del disipador que está reportado en este artículo del 2021. Otro ejemplo de proyecto es este problema donde hicimos la modelación de una planta solar de torre central para La Paz, Baja California Sur. Aquí, en el caso particular del estado de Baja California Sur, uno de sus problemas es que no está, su sistema eléctrico no está interconectado al sistema eléctrico nacional, lo cual le ocasiona costos. El costo del sistema eléctrico de Baja California Sur es mucho mayor que el que existe a nivel nacional, ¿no? Por ello es que una de las propuestas es proponer una planta de generación de electricidad termosolar para este sistema eléctrico. Y este estudio pues, lo realizaba en colaboración con un estudiante de la Universidad de Guanajuato, llamado Orlando Anaya, cuyos resultados vamos a presentar, ¿no? Entonces, lo que diseñamos o se modeló es una planta de torre central mediante dos softwares del Laboratorio Nacional de Energías Renovables de Estados Unidos, que se llama Solar Pilot y Sun Modeler. Entonces, lo que modelamos en un principio es el terreno en el que está ubicado. Lo ubicamos en La Paz, Baja California, cerca de una planta de CFE. Diseñamos la planta para una potencia pico de 5 megawatts de corriente eléctrica. Para esta potencia y esta ubicación, este es el diseño optimizado del campo de helióstatos, y en la figura que observan en la parte inferior es la distribución del flujo de la radiación solar sobre el receptor. Lo deseable es que sea lo más homogéneo posible para asegurar que haya un buen desempeño de la planta solar. Entonces, una vez que ha sido optimizado el campo de helióstatos, se procede a una simulación dinámica para predecir el desempeño de la planta durante todo un año. Es decir, se modela el comportamiento de la planta durante cada hora, durante los 365 días del año, para entonces así determinar la energía que produciría durante todo un año, ¿no? Aquí hice un zoom sobre la curva de producción de energía para 3 días. El software que utilizamos lo realiza para todo el año, pero por fines prácticos de la presentación seleccionamos únicamente 3 días, y en la gráfica que está en el lado izquierdo se ejemplifica la producción de energía de esta planta. Aquí ustedes pueden ver que en el primer día, que es el 15 de marzo, debido a que pudo haber algún tipo de nubosidad o el recurso solar no fue lo suficiente para alimentar el sistema, para alimentar la planta, el ciclo de generación de potencia de la planta, pues la producción de energía es un poco menor. Sin embargo, ya para el 16 y 17 ya se estabiliza un poco más,
y de las 9 a las 12 de la noche se está inyectando la potencia pico de 5 megawatts para esta planta, ¿no? En el lado derecho está ejemplificada las curvas de eficiencia. En color rojo, la eficiencia del campo solar. Aquí, en este caso, ronda el 70%. Si recuerdan algunas de las diapositivas anteriores, la eficiencia era del 60% del campo solar. Aquí, en este caso, para La Paz, la eficiencia del campo ronda el 70%. Después, ya la eficiencia del campo solar en el receptor es ya en energía térmica al fluido de trabajo es un poquito arriba del 50%, y ya la eficiencia de solar a electricidad pues ronda el 40% cerca del día solar, pero va bajando conforme va haciéndose tarde o anocheciéndose. Por último, ya para terminar, simplemente platicarles otro proyecto que realizamos en colaboración con investigadores de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, donde lo que quisimos abordar pues fue la optimización de una red de generación de energía eléctrica, considerando diferentes fuentes de energía. Entonces, para este caso, utilizamos como caso de estudio la región bueno, es el sureste geográfico, pero como lo tiene clasificado el SENACE, la clasifica como la zona este, y entonces analizamos esta región con diferentes fuentes de energía, analizamos diferentes plantas, hidroeléctrica, gas natural, bueno, ciclo combinado, perdón, hidroeléctrica, eólica y nuclear. Entonces, seleccionamos una muestra de 17 plantas que fue representativa de la capacidad instalada que existe en esta zona, y hicimos una optimización para tratar de satisfacer la demanda de energía de esta zona. Conforme se observa en la gráfica que está del lado derecho, pues está graficada la demanda de energía para 4 días, son estas líneas, estas curvas, la demanda de energía de esta zona, y como pueden observar, pues esta demanda varía dependiendo de la hora. Entonces, el propósito es optimizar la generación de electricidad de estas plantas para satisfacer esa demanda variable, pero buscando minimizar el costo de generación. Para eso utilizamos un modelo de optimización lineal, y entonces ya los resultados que obtuvimos pues son los que se presentan en esta diapositiva, que son las matrices de generación de electricidad óptimas en cuanto a costos para satisfacer la demanda horaria, ¿no? Entonces, como pueden observar, pues quizás nada más les platique el día que es 15 de enero, donde ustedes pueden observar son 4 periodos, corresponden a 6 horas cada uno de esos periodos, de 12 de la noche a 6 de la mañana, de 6 a 12 del día, de 12 a 6 de la tarde y de 6 a 12. Son esos 4 periodos. Y entonces ahí podemos observar que casi el 60% de la energía fue provista con hidroeléctrica, el 25% aproximadamente es con ciclo combinado, y el restante 10% para este día es con generación, con eólica, ¿no? ¿A qué se debe esto? Pues porque en particular en esta región del sureste, pues la capacidad instalada de hidroeléctrica es gigantesca, y pues capacidad instalada de ciclo combinado pues también está limitada a cerca del 30%, entonces no puede inyectar más energía porque ya no hay más capacidad instalada. Bueno, simplemente agradecerles el favor de su atención a esta presentación, y
termino con este versículo de la Biblia que me atrajo mucho, pues porque trae dos palabras clave, que es las palabras de sol y calor, ¿no? Entonces, muchas gracias por su atención. Universidad del Istmo, División de Estudios de Posgrado, otorga la presente constancia al doctor Iván Salgado Tránsito por su valiosa participación con la ponencia Aplicación de la energía solar térmica, un paseo por los proyectos de investigación del Laboratorio de Termosolar del CIO, ¿no? En el Seminario Permanente de Investigación y Divulgación Científica del Posgrado de la UNISMO, Santo Domingo, Tehuantepec, Oaxaca, a 10 de junio del 2022.